Hola a todos y bienvenidos al canal de Marimenos Manualidades. En esta ocasión os traemos este amigurumi tan chulo de Desdentado o Toothless de la película de cómo entrenar a tu dragón, que ha quedado así. Esta es la parte de delante y aquí os enseñamos la parte de detrás con las alitas, la cola con las aletas en los dos colores, los alerones estos de aquí, que ha quedado tan chulo. Este amigurumi mide más o menos unos 11 centímetros y vamos a deciros ahora qué materiales hemos utilizado para que podáis hacerlo con nosotros. Lana de color negro, lana de color gris oscuro, relleno, aguja de ganchillo de 3 milímetros, fieltro de color verde, blanco, de color negro, aguja lanera, tijeras, cola de silicona. Así que con nuestro amigurumi empezamos. Vamos a empezar utilizando nuestra lana de color negro y con la fila número 1, que va a consistir en hacer un anillo mágico, y en ese anillo mágico lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos. Tenemos ya hecho nuestro anillo mágico y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a coger ahora de este hilo, tiramos y cerramos nuestro anillo. Para la fila número 2 lo que vamos a hacer son 6 aumentos y terminaremos la fila teniendo 12 puntos. Vamos a pasar ahora a hacer la vuelta número 3. Vamos a hacer un punto bajo, así, y a continuación vamos a hacer un aumento. Y con esto tenemos ya terminada la fila número 3. Colocamos nuestro imperdible. Pasamos a hacer ahora la fila número 4. Vamos a seguir haciendo aumentos. Entonces lo que vamos a hacer son 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a pasar a hacer ahora la fila número 5. Vamos a seguir haciendo aumentos y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos. A continuación vamos a hacer un aumento y pasamos a hacer ahora la fila número 6. Va a consistir en hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, un aumento. Y de nuevo continuaremos haciendo esta combinación hasta terminar la vuelta con un total de 36 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la fila número 7. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer toda esta combinación durante lo que queda de vuelta. Ahora vamos a hacer varias filas sin aumentos ni disminuciones. En concreto vamos a hacer de la fila 8 a la fila 14 de 42 puntos. Vale, quedan 2 puntos para terminar la fila, ¿vale? La fila número 14. Entonces, hacemos el primer punto y ahora vamos a hacer el último, pero antes de cerrar el último vamos a coger nuestra lana gris oscuro que la hemos dejado aquí y el último punto lo vamos a cerrar con el color gris oscuro para hacer un cambio de color.
Así. Y empezaremos nuestra fila número 15 con el color gris oscuro. En la fila número 15 lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cortamos el hilo de color negro. A continuación vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, de nuevo una disminución y vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto vamos a cerrarlo con nuestra lana de color negro para hacer un cambio de color. Tal que así. Y ahora en color negro vamos a hacer un punto bajo, una disminución y en lo que queda de fila vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución y lo repetiremos hasta el final de la fila, que es aquí, ¿vale? Si hemos hecho bien los puntos nos tendría que dar para repetirlo 3 veces exactas. Y con esto dejamos terminada nuestra fila número 15. Hemos hecho la disminución, pero para cerrar el punto de la disminución lo vamos a cerrar con nuestra lana de color gris para hacer un cambio de color. Tal que así. Vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, una disminución, repetimos lo que acabamos de hacer y vamos a hacer de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. El punto número 4 lo vamos a cerrar con nuestra hebra de color negro para hacer un cambio de color. Tal que así. Y en color negro lo que vamos a hacer en la fila número 16, que es en la que estamos, es una disminución, así, y nos debería de dar para hacer 4 puntos bajos y una disminución, todo esto repetido 3 veces. Y lo que vamos a hacer es que el último punto de la fila 16, que es en la fila en la que estamos, lo vamos a cerrar con hilo de color gris oscuro para hacer un cambio de color y empezar la fila número 17 con el color gris oscuro. Fila número 17. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esta combinación un total de 3 veces. Y en esta disminución vamos a cerrar con el color negro
para hacer un cambio de color a negro. Y para terminar la fila número 17, que es en la que estamos, haremos de nuevo 3 puntos bajos y una disminución hasta el final. Con esto dejamos terminada la fila número 17. Y una vez más, antes de cerrar el último punto de la fila número 17, lo vamos a cerrar con hilo de color gris. Vamos a seguir haciendo disminuciones y vamos a hacer en la fila número 18 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución, así. Cortamos el hilo de color negro para que no nos moleste y vamos a continuar repitiendo esto 2 veces más en color gris oscuro. Y antes de cerrar este punto vamos a cambiar al color negro para continuar la fila número 18 en color negro. Y al igual que antes vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Ahora sí que ya no lo vamos a utilizar más en esta pieza. Con esto dejamos terminada la fila número 18. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar la cabeza. Fila número 19 para cerrar ya. En color negro vamos a hacer a lo largo de toda la fila un punto bajo y una disminución, todo en color negro. Y vamos a hacer ahora la última fila, que es la fila número 20, que consiste en hacer un total de 6 disminuciones. Según tejáis más o menos apretadito, es posible que no necesitéis hacer todas las disminuciones. Y a lo mejor con 4 o 5 es suficiente, ¿vale? Y yo creo que en vez de 6 voy a dejarlo solo en 5. Dejáis un trozo de hilo, no es necesario que sea muy largo, únicamente es para cerrar el agujero. Vale. Vamos a esconder la hebra y a cerrar. Vamos a enhebrarlo primero, nuestra hebra de color negro. Yo suelo ayudarme de un trozo de hilo de coser normal para enhebrar. Os dejaremos por aquí el enlace a un short que tenemos que os explicamos cómo se hace. Y ya veréis que es un truco muy útil para poder enhebrar y no morir en el intento. Entonces, para rematar esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir cogiendo hebra por hebra. Si os fijáis, de ir tejiendo, se han generado 2 hebras, no sé si se ve bien porque está en negro. De las 2 hebras que se generan, vamos a ir cogiendo la hebra de fuera, ¿vale? Esta es la hebra de fuera y esta sería la hebra de dentro, ¿vale? Pues vamos a ir cogiendo la hebra de fuera de cada punto, digamos del siguiente que tocaría tejer. Es decir, hemos terminado aquí, pues la hebra de fuera del siguiente punto que sería este, del siguiente punto que sería este, del siguiente que sería este, del siguiente, del siguiente, el siguiente y el siguiente, hasta llegar al último. Una vez que hemos pasado la hebra por todos los puntos, simplemente tiramos y con eso tenemos cerrado nuestro círculo. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es esconder nuestra hebra. Y con esto tenemos nuestra cabeza terminada. Vamos a empezar ahora con el cuerpo. Vamos a utilizar igualmente lana de color negro y lana de color gris oscuro. Vamos a empezar con la de color negro.
Y igualmente vamos a utilizar nuestra aguja de crochet de 3 milímetros. Vamos a empezar como siempre haciendo un anillo mágico y haciendo 6 puntos bajos en nuestro anillo mágico. La fila número 2 en la que vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos de nuestro anillo mágico. Terminamos nuestra fila número 2 con un total de 12 puntos y vamos a empezar ahora nuestra fila número 3 en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer ahora la fila número 4. Hacemos 1 y 2 puntos bajos. Hacemos a continuación un aumento y continuamos haciendo esta combinación durante 5 veces más, es decir, 6 veces en total, hasta obtener un total de 24 puntos. Pasamos a la fila número 5. Empezamos haciendo un punto, 2 puntos y 3 puntos y a continuación un aumento. Pasamos a hacer ahora la fila número 6 y vamos a hacer 1, 2, 3 y el punto número 4 y ahora voy a hacer el aumento. Hay que hacerlo hasta el final de la fila para obtener un total de 36 puntos. Vamos a hacer ahora en la fila número 7, 14 puntos bajos. El punto número 14 lo vamos a cerrar con lana de color gris para hacer un cambio de color. Tal que así. Con lana de color gris vamos a hacer ahora a continuación 8 puntos bajos. En el punto número 8 vamos a cerrar con la lana de color negro. Y si hemos ido bien hasta ahora, deberían quedarnos otros 14 puntos que los vamos a hacer en color negro. Vamos a hacer ahora 13 puntos bajos en color negro. El punto número 13 lo vamos a cerrar con lana de color gris oscuro para hacer un cambio de color. Tal que así. Y ahora con lana de color gris oscuro lo que vamos a hacer son 10 puntos bajos en color gris. Hemos hecho en el 10º punto un cambio de color a color negro y vamos a terminar la fila número 8 haciendo de nuevo 13 puntos bajos en color negro. Así que vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Vamos a hacer otra vez 4 puntos bajos y una disminución. A continuación vamos a hacer un punto bajo y este punto lo vamos a cerrar en color gris oscuro para hacer nuestro cambio de color. En gris vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, una disminución de nuevo vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, vamos a hacer de nuevo otra disminución y 2 puntos bajos, 1 y 2.
Y en este último punto bajo lo vamos a cerrar con el color negro para hacer de nuevo un cambio de color. Así que vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a hacer una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y de nuevo 4 puntos bajos. En la fila número 10 vamos a empezar haciendo con el color negro 11 puntos bajos. En este punto número 11 vamos a cerrar el punto con el color gris oscuro para hacer un cambio de color. Y con el color gris vamos a hacer 8 puntos bajos. Y de nuevo con el punto número 8 lo que vamos a hacer es cerrarlo con nuestra lana de color negro para hacer un cambio de color a negro. Y terminaremos nuestra fila número 10 haciendo 11 puntos en color negro. Fila 11. Vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y una disminución. Vamos a hacer de nuevo 1, 2 y 3 puntos y una disminución. Y ahora vamos a hacer un punto bajo, así. Y en este punto bajo vamos a cerrarlo con nuestro hilo gris oscuro para hacer un cambio de color. Y ahora con el color gris vamos a hacer un punto bajo, una disminución haremos ahora 2 puntos bajos, 1 y 2. De nuevo haremos una disminución y terminaremos haciendo un punto bajo en este color. Es decir, que este punto bajo lo vamos a cerrar con nuestra lana de color negro. Y ahora en negro haremos un punto bajo, una disminución tres puntos bajos, 1, 2 y 3. Haremos de nuevo una disminución y terminaremos la vuelta haciendo 3 puntos bajos. Para la fila número 12 vamos a hacer 9 puntos bajos en color negro. El noveno lo vamos a cerrar de nuevo con nuestra hebra en color gris para hacer un cambio de color. Vamos a hacer ahora en color gris un total de 6 puntos bajos. Y en el sexto punto en color gris cerramos con el color negro y hacemos un cambio de color. Y ahora en color negro vamos a hacer de nuevo 9 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, uno y 2 puntos bajos, una disminución, así, vamos a volverlo a repetir y de nuevo un punto bajo. Y en este punto bajo utilizaremos nuestra hebra de color gris oscuro para hacer un cambio de color. Cerramos el punto y hacemos nuestro cambio de color. En gris oscuro lo que vamos a hacer es un punto bajo, 2 disminuciones seguidas, 1 y 2 y otro punto bajo.
y en este punto bajo cerraremos con el color negro. Un punto bajo, dejaremos aquí la hebra de color gris, no la arrastramos más. Luego os explico por qué. Hacemos una disminución, dos puntos bajos, 1 y 2. Hacemos de nuevo una disminución y terminamos la vuelta haciendo dos puntos bajos. 1 y 2. Con esto tenemos el cuerpo terminado. Vamos a cortar ahora hebra, hay que dejar hebra suficiente para poder coser el cuerpo a la cabeza y vamos a cortar hebra suficiente de los dos colores. Para los ojitos los vamos a trabajar en fieltro. Yo tengo aquí ya las piecitas cortadas, os las voy a enseñar, que las tengo por aquí, las vamos a pegar ahora para que se vayan pegando y luego si se han secado las pegaremos a la cabecita. Yo he utilizado una pieza en color verde como esta. Si queréis la podéis hacer un poquito a ojo en función del tamaño que os haya quedado la cabeza. Y si queréis la piecita del mismo tamaño que las que hemos hecho nosotros, solo tenéis que mandarnos un mensaje para haceroslas llegar. Una piecita un poquito más pequeña en negro, ¿vale? Con forma como de lágrima, ¿vale? Os la acerco a la cámara para que la podáis ver. Y finalmente en color blanco hemos hecho un circulito muy pequeñito para darle un poquito de luz a la mirada. Y lo mismo para el otro ojo, ¿vale? La idea del montaje, para que os hagáis una idea, es una cosa así, ¿vale? Y luego lo blanco, que lo pondremos una cosita así, ¿vale? Pongo aquí en la mano una para que veáis un poquito cómo iría el montaje. Así que vamos a pegar lo primero de todo. Vamos a pegar lo negro a lo verde y luego pegaremos las bolitas blancas. Para pegarlo yo voy a utilizar cola de silicona. Si queréis lo podéis coser o utilizar otro tipo de pegamento que tengáis por casa. Con esto tenemos nuestros ojitos listos y ahora lo que vamos a hacer es dejar secar el pegamento y luego ya cuando esté seco lo pegaremos o lo coseremos si queréis a la cara. Vamos a empezar por los brazos y vamos a utilizar el color negro. Entonces vamos a empezar haciendo la fila número 1, que va a consistir en hacer un anillo mágico como siempre. Y en este anillo mágico lo que vamos a hacer son 6 puntos bajos. Vamos ahora con la fila número 2. Vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Esta combinación la vamos a repetir 2 veces más. Así vamos a terminar la fila con un total de 9 puntos en toda la vuelta número 2. Y ahora lo que vamos a hacer es que de la fila número 3 a la fila número 6 vamos a hacer un total de 9 puntos bajos, es decir, un punto en cada punto sin aumentos ni disminuciones. Con esto tenemos ya hechas las 4 filas, de la fila 3 a la fila número 6, y ya tendríamos terminado nuestro primer bracito. Vamos a terminar haciendo un punto deslizado para que quede una transición un poquito más suave y dejamos una hebra un poquito larga para poderla cortar y poderla coser después un poquito mejor al cuerpo. Vamos a hacer un segundo brazo exactamente igual al primero que acabamos de hacer ahora. Con esto tenemos ya los 2 bracitos desdentado, así que vamos a pasar ahora a hacer las patitas traseras. Vamos a utilizar nuevamente el color negro.
Vamos a empezar con la fila número 1 haciendo un anillo mágico en el que vamos a hacer un total de 6 puntos bajos. En la fila número 2 lo que vamos a hacer son 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Ya tenemos hechos los 6 aumentos. Tenemos un total de 12 puntos en la fila. Vamos a colocar ahora un imperdible para no perdernos y pasamos a la fila número 3. En la fila número 3 vamos a hacer 12 puntos, pero los vamos a hacer por la hebra interna, ¿vale? Si os fijáis, a ver si lo enfoca bien. No sé si veis que en cada punto hay 2 hebras, esta de aquí que sería la que va a quedar luego por dentro, y esta otra de aquí que sería la que va a quedar por fuera, ¿vale? De cada punto, ¿vale? De las 2 hebras vamos a coger esta de aquí, la que, si ponemos el círculo mirando hacia nosotros, la que queda más alejada, ¿vale? Que sería la hebra interna del amigurumi. Entonces, en esa hebra interna vamos a hacer 12 puntos, un punto en cada punto. Tenemos ya los 12 puntos hechos, así que dejamos la fila número 3 terminada. La fila 4, la fila 5 y la fila 6 van a ser 3 filas de 12 puntos en total. Cada fila va a tener un punto en cada punto, sin aumentos ni disminuciones, puntos bajos. Tenemos ya la fila 6 terminada con los 12 puntos, así que hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Dejamos un trocito de hebra para poderlo coser después al cuerpo y dejamos la patita trasera terminada, ¿vale? Que sería una cosita así. Vamos a hacer la segunda patita y no las vamos a dejar muy lejos porque después haremos un par de detalles en cada patita trasera para terminarlas. Y con esto tenemos ya nuestras 2 patitas traseras terminadas. Así que lo que vamos a hacerle ahora a nuestro amigurumi en las patitas traseras son unas pequeñas garritas, unas uñitas en un color gris oscuro, que es este de aquí, que es el que hemos estado utilizando estos días. Para hacer las garritas, las uñas, vamos a coger la hebra de color gris. Vamos a hacer un nudo corredizo. Si no sabéis hacerlo, os enseño a hacerlo rápidamente. Colocamos el hilo en nuestros dedos, tal que así, formando una X. ¿Vale? Lo colocamos otra vez más despacio, hacemos una X así. Y ahora consiste en pasar nuestro ganchillo por debajo de la primera hebra y coger la segunda. Así. Sacamos el dedo de toda esta maraña de hilos y tiramos. Y ya tenemos el nudo hecho. ¿Veis que es súper fácil? Sacamos nuestro ganchito y lo tenemos tal que así, muy fácil de hacer. Cogemos ahora nuestra primera patita trasera. Si recordáis, en la fila número 3 hemos hecho 12 puntos bajos por la hebra interna, ¿vale? Y nos ha quedado la hebra externa sin trabajar. No sé si se verá aquí bien porque es en color negro. A ver si puedo ponerle ahora aquí un poquito de luz para que lo veáis mejor. Pero queda como la otra hebra sin tejer, así que ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la hebra externa de la fila 3 en la que no hemos trabajado antes, ¿de acuerdo? Entonces,
Como tenemos hecho nuestro nudo corredizo, lo vamos a poner por aquí dentro y lo vamos a sacar en cualquiera de las hebras, por ejemplo, en la primera que hemos empezado haciendo, en una esquinita, lo vamos a sacar por aquí, ¿vale? Cogemos en cualquiera de esas hebras, de un lado a otro. Tensamos para que no nos quede, veis que yo he dejado mucho hueco en el nudo, lo ajustamos ahora al ganchito y lo pasamos de un lado a otro de la hebra externa. Súper fácil, hasta aquí. Una vez que lo hemos pasado, que lo tenemos atravesado en la hebra externa, ¿lo veis bien? Vamos a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer, en el mismo punto, en la siguiente hebra externa, un aumento. Y en esa misma hebra, un punto deslizado, en la misma. Así. Vamos a pasar ahora a la siguiente hebra externa. Y en esa hebra vamos a hacer otro punto deslizado. Así. Vamos a pasar ahora a la siguiente y vamos a hacer otro aumento. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos a la siguiente hebra y hacemos otro punto deslizado. Y ahora sí, pasamos a la siguiente hebra externa y hacemos de nuevo un aumento. Y en esa misma hebra, en ese mismo punto, hacemos un punto deslizado. Y ya está. Tiramos un poquito para que nos quede un poco de hebra. Y ahora os explico cómo cerrarlo. Vamos a coger con el mismo gancho que estamos trabajando ahora, vamos a sacar, metemos el ganchito por dentro de la pata, ¿vale? Y lo sacamos. ¿Veis por dónde lo estoy metiendo? Cómo estoy colocando la patita. Lo más pegadito posible a una esquinita de la uña, digamos. Cojo esta hebra y me la meto para adentro. Tal que así. Para que me salga por la parte de dentro de la pata, y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Introduzco el gancho por dentro, lo saco lo más pegadito posible a la esquinita de las uñitas que acabamos de hacer y meto la hebra que me ha quedado sobrante por ahí para que me quede ajustada. Una vez que he sacado las 2 hebras, lo que voy a hacer es darle la vuelta a la patita, un momento. Tengo aquí mis 2 hebras y lo que voy a hacer es, para que no se salgan, hacerles un nudito. No es necesario que esté muy apretado, ¿vale? Simplemente es para que no se salgan. No hace falta que cortéis, ya que como luego vamos a rellenar, nos puede hacer del propio relleno de la patita. Y con meter un poquito más de relleno ya la tendremos hecha. Y con esto tenemos nuestra primera patita trasera ya terminada con la garrita y todo de nuestro amigurumi de Toothless o de Sentao. Ahora que ya la tenemos, vamos a hacer las uñitas de la otra patita. Y queda tal que así.
y con eso las dos patitas hechas. Pasamos ahora a hacer la cola. La vamos a hacer en lana de color negro. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico en el que esta vez vamos a hacer solo 4 puntos bajos. En la fila número 2 vamos a empezar haciendo un aumento. Y una vez que hemos terminado nuestro aumento, vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la fila número 3, que va a consistir en hacer 2 puntos bajos, uno, y 2. Vamos a hacer ahora un aumento y vamos a terminar la fila haciendo 2 puntos bajos más. Vamos a hacer toda la fila de puntos sin aumentos ni disminuciones. Si hemos ido bien hasta ahora, tendremos un total de 6 puntos a lo largo de toda la fila, así que lo que vamos a hacer ahora son 6 puntos bajos. Vamos allá. Pasamos ahora a la fila número 5. Vamos a hacer un aumento, así. Y a continuación vamos a hacer 5 puntos bajos. En la fila número 6 vamos a hacer los 7 puntos. Vamos con la fila número 7. Vamos a hacer de nuevo un aumento. Y a continuación vamos a hacer un total de 6 puntos bajos. Vamos ahora con la fila número 8, que vamos a hacer un total de 8 puntos bajos. Vamos a seguir haciendo aumentos, así que vamos a hacer un aumento. Y a continuación vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la número 10, 9 puntos bajos. Vamos a hacer de nuevo un aumento y 8 puntos bajos. Vamos ahora con la número 12, en la que vamos a hacer 10 puntos bajos. Entonces, última fila. Va a consistir en un aumento y en 9 puntos bajos. Vamos a hacer a continuación un punto deslizado y cortamos la hebra, dejamos un trocito un poco largo para poderlo coser después al cuerpo. Y vamos a hacer ahora otra piecita que lleva la cola, que son estas aletitas o alerones, uno en color negro y otro en color rojo. Tengo aquí el color negro, así que vamos a empezar haciendo el color negro. Los vamos a hacer también con nuestro ganchito del número 3, así que vamos a empezar con el de color negro. Va a consistir en hacer 5 cadenas, uno, 2, 3, 4 y 5. Giramos para empezar a tejer hacia la izquierda. Y a partir de nuestra segunda cadena lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos
1, 2 y 3 y un aumento. Ahora hacemos una cadena y giramos nuestro tejido para seguir tejiendo. En la fila número 2, que es la que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y vamos a hacer una disminución. Vale, y vamos a hacer de nuevo una cadena y giramos nuestro tejido para continuar tejiendo. Y por último, la fila número 3, que es la última fila de nuestras aletas o nuestros alerones, van a ser 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer ahora en el siguiente punto 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y un punto deslizado en el siguiente punto. Si os fijáis, el punto ya baja hacia aquí. Aquí, un punto deslizado. Para que quede un acabado un poquito más suave, hemos llegado, digamos, hasta esta esquinita. Hemos hecho con los 3 puntos aquí como un piquito. Y aquí, para que esto quede más suave, digamos, hasta llegar a donde hemos empezado a tejer, que lo marca este hilito de aquí, vamos a hacer hasta ahí 2 puntos deslizados más. Dejamos hebra para poderlo coser y nos quedaría tal que así. Esto que acabamos de hacer así iría en la parte más pegada hacia afuera, ¿vale? Así. Yo para color rojo voy a utilizar este de aquí. Así que vamos a ello. La pieza es exactamente igual que la que acabamos de hacer, pero en otro color. La zona donde se ha quedado la hebra para coser es la parte que va más hacia afuera, ¿vale? Para que este piquito que hemos hecho sobresalga así. Y vamos a empezar cosiendo la cabeza al cuerpo para empezar a pegar nuestros ojitos, y mientras se van secando el pegamento vamos a seguir avanzando con alguna de las otras piezas que nos faltan. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser rellenar el cuerpo. De momento el relleno yo lo dejo así. Si cuando vaya cosiéndolo a la cabecita veo que hace falta más, iré rellenando sobre la marcha. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser marcar, sujetar el cuerpo a la cabeza con alfileres para fijar la posición. La parte gris es la zona de la tripita, así que va en la zona de delante, igual que esta parte gris de aquí. Así que vamos a empezar fijando con alfileres. Vamos a intentar que la zona gris quede centrada la parte de arriba con respecto a la de abajo. Tenemos una hebra de cada color para coser en los dos colores. La gris la usaremos para este trocito de aquí y la negra para toda la zona de atrás, así que podéis empezar por la que queráis.
Yo en mi caso voy a empezar con la gris y luego me pasaré a la de color negro. Y empezamos a coser. Tenemos con esto la zona gris cosida. Así que ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra de color gris. Y vamos a enhebrar ahora la hebra que hemos dejado larga en color negro. Y ya tenemos nuestra cabeza y cuerpo unida y cosida. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar nuestros ojos. Para ello lo que vamos a hacer primero es buscar la posición en la que más nos gusta. Los vamos a colocar sobre la línea donde hemos hecho el cambio de color de gris a negro, justo por encima. Vamos a buscar si los queremos un poquito más separados o en mi caso yo los quiero un poquito más juntos y más o menos vamos a marcar con ayuda de unos alfileres la posición para cuando luego vayamos a pegar saber en qué punto lo queríamos. En este caso este yo lo quiero por aquí. Que yo creo que sí. Y vamos a pegar. Voy a utilizar el mismo pegamento que utilicé para pegar las partes, que es cola de silicona. Bueno, yo uso el de esta marca, pero podéis utilizar el que queráis. Este es el 1, como ya hemos dejado los alfileres colocados, ya no hay que ir buscando la posición y como ya sabemos que lo queremos por encima de la línea donde hemos hecho el cambio de color, pues solo hay que colocarlos encima, apretamos un poquito y vamos dejando secar y aplicamos el pegamento al otro ojito, lo mismo. Apretamos un poquito ya podemos quitar los alfileres y con la forma colocada podemos dejarlo secar. Así que mientras se seca vamos a ir haciendo el resto de las piezas que nos faltan. Vamos a empezar ahora haciendo las orejas. ¿Vale? Para las orejas voy a utilizar lana de color negro y como siempre el ganchito de 3 milímetros que es el que hemos utilizado a lo largo de todo el tutorial. A ver, me dejo esto aquí a un lado, esto por aquí. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un aumento en cada punto de los que acabamos de hacer, es decir, vamos a hacer 6 aumentos. Y ahora en la fila número 3, que es la que vamos a empezar ahora, vamos a hacer un punto en cada punto o lo que es lo mismo, 12 puntos bajos.
Vamos a hacer ahora otra fila más, que es la fila número 4, exactamente igual, de 12 puntos bajos. Y tenemos la fila número 4 terminada. Ahora en la fila 5 lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Vamos a pasar ahora a la fila número 6, en la que vamos a hacer un punto en cada punto, 16 puntos en total. En la fila número 7 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer de la fila número 8 a la fila número 11. 20 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. 3 puntos bajos y una disminución. Y lo repetiremos a lo largo de toda la fila. Y terminada la 12, vamos a hacer la fila número 13, que va a consistir en hacer 16 puntos bajos. Vamos a dejar una hebra larga para poderla coser después. Esta pieza no la rellenaremos, irá así, chafadita, y la coseremos después así a nuestro amigurumi, ¿de acuerdo? Pasamos a hacer ahora la segunda orejita porque nos hace falta otra y tenemos nuestras orejas terminadas. Así, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer los cuernecitos que lleva nuestro amigurumi. Lleva un total de 6, 2 repartidos aquí arriba, 2 en este lateral y 2 en este otro, así que vamos allá. Los vamos a hacer con lana de nuevo de color negro y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo que vamos a hacer a continuación son 2 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir 2 veces, esta y otra más. Y ahora lo que vamos a hacer son una vuelta de 8 puntos bajos. Vamos a dejar hebra para coser. Y únicamente tenemos que hacer 5 piezas más, igual que esta de aquí. Así que vamos al lío. Y tenemos ya nuestros 8 cuernecitos para colocar en nuestro cuerpo. Vamos a coser las piernas al cuerpo. Va a ser la siguiente pieza que vamos a hacer. A las piernas sí que les va a hacer falta, a las patitas traseras, un poquito de relleno. Marcamos la posición con alfileres. Más o menos que quede en la esquinita. Aquí en la tripa veis hacía antes aquí una esquinita, así que más o menos que quede aquí en esta posición. Y patita número 2 cosida. Y lo siguiente que vamos a coser ahora van a ser las patitas delanteras, ¿vale? Que va a ser así. Estas las vamos a rellenar muy poquito. Me voy a ayudar de las tijeras para ponerlo. Lo siguiente, las vamos a marcar con alfileres.
la posición es entre la patita trasera y la cabeza, pegadita a la línea de división entre el color gris y el color negro, pero sin tocar el color gris, ¿de acuerdo? Voy a colocar una y os lo enseño. ¿Veis? Si os fijáis, la línea gris, donde empieza el color gris, ni siquiera entra en contacto. Más o menos ahí creo que todavía hay una línea de puntos de color negro. Escondemos hebra y cortamos el hilo sobrante. Y con esto tenemos ya las patitas y los bracitos cosidos. Para las alas vamos a utilizar lana de color negro y lana de color gris oscuro, ¿vale? Vamos a empezar utilizando la lana de color negro y un gancho de 3 milímetros. Para la lana de color negro empezaremos haciendo 18 cadenas. Vamos a dar la vuelta para tejer ahora de derecha a izquierda. Saltaremos la primera cadena, la última que hemos tejido, y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 8 puntos bajos, y 8. A continuación vamos a saltar las dos siguientes cadenas, es decir, tenemos 8 puntos bajos tejidos. Esta cadena no la vamos a tejer, en esta de aquí no, en esta de aquí tampoco, saltamos 2 y en la siguiente, ya digamos en la tercera, vamos a hacer otros 7 puntos bajos. 1, 7. Ahora vamos a cambiar a gris oscuro haciendo una cadena tal que así. Giramos nuestro tejido para tejer en la fila siguiente y lo que vamos a hacer a continuación va a ser siete puntos bajos, y 7. Vamos a saltar a continuación el siguiente punto y continuaremos haciendo 6 puntos bajos y 6. Vamos a cortar la hebra de color negro. Dejaremos un trocito de hebra. Vamos a dar la vuelta, no vamos a hacer una cadena, simplemente le damos la vuelta para continuar tejiendo. Y lo que vamos a hacer es una disminución. Cuando tejo en filas, yo las disminuciones las suelo hacer así. Lo que hacemos es, pasamos la aguja por el primer punto, cogemos hebra, pasamos la aguja por el segundo punto, cogemos hebra y lo que hacemos es que esta última hebra que hemos cogido la pasamos por las otras dos y así queda una disminución que es simétrica a ambos lados, ¿de acuerdo?
Entonces hemos hecho nuestra disminución, a continuación vamos a hacer 3 puntos bajos y 3. A continuación el siguiente punto lo dejamos sin tejer y continuamos haciendo 4 puntos bajos y 4 y de nuevo haremos una disminución. Tal que así. Le damos de nuevo la vuelta a nuestro tejido sin hacer cadena. Perdón, le damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. La primera cadena no la tejemos y en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo y ya vamos a continuar tejiendo en el resto de la fila que ya teníamos tejida de la fila anterior, que van a ser 2 puntos bajos, 1 y 2, saltamos un punto y continuamos tejiendo un punto bajo y un punto deslizado, así. Y el ala nos quedará como esta que acabo de terminar. Y con esto tenemos la primera parte hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte del ala. Que lo que vamos a hacer es repetir la parte de color negro para coserla después, superponerla y coserla y que quede un poquito más reforzada y no quede tan blandita. Vamos a hacer ahora el otro ala. Tenemos ya todas nuestras piezas terminadas, así que vamos a empezar a coser y acabar de montar nuestro amigurumi. Vamos a empezar cosiendo las orejas. Para ello nos vamos a ayudar de alfileres para marcarlas. Y vamos a marcar también 2 de los cuernecitos, los que van arriba, para asegurarnos de que van a tener espacio. Empezamos marcando la posición de las orejas. Os ponéis mirando a vuestro amigurumi y más o menos que queden una cosita así. No van, las orejas no llevan relleno, las chafáis, van planas, les dais un poquito de curva, ¿vale? Que hagan así un poquito la curva y las colocáis. Y ya las colocáis con alfileres hasta que tengan una posición que os guste. Ahora sí que me fijo que más o menos esté las 3 filas separadas para que queden más o menos simétricas. Y ahora simplemente vamos a marcar que nos quepan los 2 cuernitos por si hace falta. Así. Vale, pues ahora que ya tenemos las orejas fijas, enhebramos y vamos a empezar a coser. Y ahora que ya la tenemos cosida, simplemente escondemos hebra y cortamos el hilo sobrante. Siguiente paso. Lo que vamos a hacer ahora es coser todos los cuernitos, que tiene un total de 6. Tengo por aquí 3, 4, 5 y 6. Estos cuernos no los vamos a rellenar, ¿vale? Porque son muy pequeñitos. De hecho tienen el hilo que tienen, el que nos ha sobrado de hacer el anillo mágico. Vamos a meter vamos a cortarlo. Vamos a dejar como una cosa de 1 centímetro y el resto lo vamos a cortar porque es mucho. Y son piezas que van a ir sin relleno, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo primero todas las piezas preparadas para llegar y coser.
Vale, vamos a marcar con alfileres. La distribución son 2 arriba, que ya hemos dejado hueco. Vamos a utilizar un alfiler para marcarlos y 2 a cada lateral. Aquí va otro. Vale, intentad que queden simétricos en un lado con respecto al otro, ¿vale? Para que no queden, por ejemplo, que queden igualados la misma distancia con respecto al cambio de color de negro a gris, la misma distancia más o menos a los ojos, para que quede bonito, ¿vale? Esta va a ser la posición de los cuernitos de mi amigurumi, así que vamos a coser los 6 cuernos. Lo primero que vamos a hacer va a ser coser las 2 tiras que componen las alas. Vamos a dejar por aquí nuestro amigurumi para que nos vaya echando un ojo. Tenemos por un lado esta tira, vamos a cortar este hilito pequeño que nos molesta. Y tenemos por otro lado esta tira más corta, que es simétrica a la de arriba, pero solo lo negro. Entonces vamos a empezar enhebrando el hilo largo que hemos dejado en la tira de color negro, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, son piezas completamente simétricas. Yo me voy a ayudar de entrada de un par de alfileres para sujetarlo. Y lo que vamos a hacer es coser una pieza a la otra. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es darle un poco de rigidez, por decirlo de alguna manera, a la parte de color negro, aunque la gris se quede más blandita. Simplemente es darle un par de puntadas. Y ahora que hemos cosido la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo por esta parte de arriba para que no se quede esto de aquí abierto, ¿vale? Este gris luego lo remato y vamos a coser nuestra primera alita. Si os fijáis, el ala tiene aquí como una zona un poquito más corta. Esta de aquí, este trocito es el que vamos a fijar a la espalda, ¿vale? Nos vamos a ayudar de un par de alfileres para fijarlo, tal que así, incluso un poquito más afuera, si lo que queremos es que luego sobresalga y que se vea un poquito más las alas. Así, yo creo que esta es una buena posición y vamos a empezar a coser. Escondemos hebra y ahora rematamos ese hilo gris que hemos dejado ahí colgando. A la 1 terminada y así queda, ¿vale?
con los bracitos. De acuerdo, vamos con el ala número 2. Y vamos con la última pieza que nos falta, que es la cola, que la tengo por aquí. Vamos a coserlo primero lo que es la cola y luego colocaremos los alerones. Así que voy a enhebrar, luego le pondré el relleno. Me voy a ayudar de las tijeras para rellenar la pieza. Y a continuación la voy a colocar en la zona en la que creo que quedará mejor y la voy a marcar con alfileres. Que quede centrada, importante. Vamos a coserla. He estado mirando para no liarla. Bueno, vamos a esconder primero la hebra cortita de ambos lados para que sea llegar y hacer. Entonces, esta va en su lado izquierdo, su izquierda, o sea, en este lado. ¿Veis que tiene así como una punta? ¿Vale? Hace como una especie de L al revés o L. Esta punta va hacia afuera. Esto de aquí es lo que vamos a coser a la cola y esto va hacia afuera. Vamos a dejarlo ya cosido y así dejamos nuestro amigurumi terminado y vemos el resultado final. Y hasta aquí el tutorial, esperamos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a la manita arriba y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis dejarnos en los comentarios cualquier duda que tengáis, qué os ha parecido o qué os gustaría ver en próximos tutoriales. Así nos hacéis saber un poquito qué os gustaría ver próximamente. También podéis compartir este vídeo con gente a la que quizá le pueda interesar para que pueda llegar a más gente. Y si hacéis este amigurumi y lo subís a vuestras redes sociales, no olvidéis etiquetarnos. Os dejamos en la cajita de la descripción el enlace tanto a Facebook, Instagram, TikTok, para que nos podáis mencionar y así podamos ver qué tal os ha quedado, porque además son cosas que nos hacen mucha ilusión cuando hacéis un tutorial nuestro y vemos el resultado, y siempre es algo que nos hace muchísima ilusión de ver. Así que nada, yo me quedo aquí con Desdentado y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! ¡Hasta luego!